A ver, daros la bienvenida a todos y a todas los que estamos aquí a esta primera a esta primera noche de tertulia. Entonces, como siempre, avisad de que está siendo grabada. Todo el que quiera intervenir levanta la mano pidiendo la palabra en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Y que no tendremos la limitación de los 2 minutos porque, bueno, tendremos algo más, pero que intentemos agilizar y dar para que haya más intervenciones, ¿vale? Entonces, empezamos. Vicente Poza, adelante. Sí, yo tenía una duda que me ha surgido hoy y es que el eslogan este de Sumar, que siempre están diciendo que va de la gente, que no va de políticos, cuando le preguntan por lo de Irene Montero, lo de los vetos y tal. No, esto no va de políticos, esto va de la gente. Pues bueno, se les puede volver en contra porque si, por ejemplo, diesen los números para gobernar con el Partido Socialista le puede decir fácilmente: me tienes que dar el sí gratis a la investidura, porque como esto no va de políticos, que lo habéis dicho vosotros, es lo que le habéis dicho a Podemos, que no va de políticos, que va de la gente, pues la gente lo que quiere es que no gobierne el PP con Vox. Pues me dais el sí gratis y así ya cumplís con vuestro eslogan y con vuestra coherencia. O lo de no va por la gente, no va de políticos, es solo para los demás. Para vosotros sí van a importar más vuestros sillones que lo que quiere la gente, que es que no gobierne el PP con Vox. A ver qué hacen, a ver si le dan el sí gratis luego al PSOE. Que si yo fuese el PSOE, se lo pediría, porque es lo que están diciendo en su eslogan. Y nada más era a ver qué pensabais vosotros. Gracias, Vicente. María, adelante. Uy, un momento, que me bajo la mano. Bajada. Bueno, pues aquí la semana pasada, como ya sabéis, estuvo la secretaria general de Podemos con la secretaria general de Podencat. Los círculos estamos muy enfadados. No vamos a pegar carteles. Bueno, algunos sí, pero la mayoría no, porque los vetos no van con nosotros. No nos gusta Sumar por el hecho de que es piramidal y nosotros queremos un partido horizontal. Por lo tanto, la mayoría de nosotros votaremos a partidos de izquierda de aquí de Cataluña que hay en el Congreso y que sea lo que Dios quiera. Pero a Sumar, lo siento mucho, pero no. Vetos, nunca, jamás. Y además es que no nos contestaban a nada de lo que le preguntábamos. Si tiene que venir Yolanda Díaz también. Cuando vea a Yolanda Díaz, a ver si puedo ir y no hay videoconferencia. Porque me gustaría hacerle algunas preguntitas. No las tengo todas conmigo. No me acaba de... Bueno, es que no nos acaba de convencer aquí en Cataluña. No sé, pero no... Estamos con Pablo Iglesias y con Irene Montero. Al 100%. Nada más. Que estoy subiendo esto y no lo subo. Ya. Hoy Yolanda anda por Galicia. Carles, adelante. Abre el micro. Sí. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, yo cositas que habéis comentado, ¿vale? Ya sabéis que yo soy un poquito anarquista, ¿vale? Para mí Podemos era el PSOE de los 80, empezó muy bien, pero se fue diluyendo, ¿vale? Yolanda Díaz creo que ha traicionado a Podemos y a Irene Montero al no apoyarla, sobre todo en la ley de solo sí o sí, que está muy bien redactada, pero por culpa de algunos jueces, ya sabéis, machistas y bueno, del poder judicial que tenemos, la han tirado para atrás. También lo que decíais, ¿no? Que es un partido piramidal. Yolanda Díaz siempre habla de participación ciudadana, ya está poniendo a dedo a todo el mundo, ¿vale? Y también recordar la campaña brutal que ha sufrido Podemos con las fake news de La Sexta y compañía, ¿vale? Que nadie lo ha desmentido. Los 13 juicios que ha tenido por financiación ilegal, todos absueltos, ¿vale? Y si alguien duda que si Yolanda Díaz intenta hacer algún cambio no le van a hacer lo mismo, pues es un poquito ignorante, ¿vale? A partir de allí, yo como siempre no voto, voy a practicar la abstención activa y creo que cada vez somos más y también es una forma de luchar contra este sistema y no dar legitimidad a esta gente. Muchas gracias. Gracias, Carles. Nati.
Sí, ay, vale, perdona. Bueno, primero, Vicente, no entendí muy bien lo que expusiste. Y con respecto a lo que comentabais, bueno, deciros que el número 1 de la lista de Sumar aquí en Asturias es un médico que viene del Partido Socialista en Asturias. Fue el director general de Salud Pública en Asturias que lo dejó, bueno, en medio de la pandemia lo dejó porque no estaba de acuerdo con la forma de gestionar la pandemia aquí en Asturias. Pero evidentemente Cofiño, se llama Rafael Cofiño, previene del Partido Socialista, ¿vale? O al menos estuvo en puesto de libre designación por el Partido Socialista. Tiene razón cuando hablas de que algo que yo reprocho a estas alturas es que en ese periodo de escucha que Yolanda decía, yo creo que la interpretación que yo hacía es que escucharía los movimientos sociales. Pero recuerdo cuando vino aquí a Asturias una vez, creo que fue en este invierno, el equipo que tenía de trabajo de Asturias no venía precisamente de los movimientos sociales. Era gente, sí, bueno, formada, personas, pudiéramos decir, cultas, por decir algo, pero no prevenían de los movimientos sociales. Su equipo que trabajaba con ella no representaba a los movimientos sociales, no representaba, por ejemplo, no había representación del movimiento de pensionistas. Aun y cuando aquí el movimiento de pensionistas estamos también en una situación, como bien sabéis, muy peculiar, hay una asociación potente en Gijón de pensionistas de años de trayectoria, que es la Asociación de Pensionistas de Gijón, que es la única que en Asturias sigue manteniendo una plaza numerosa todos los jueves, pues no se contó con ella, ¿vale? Entonces sí, hay cosas que extrañas, efectivamente, pero bueno, yo sigo diciendo que es lo que tenemos. Evidentemente hay otros partidos de izquierdas, hay alternativas. Aquí en Asturias, pues por una razón u otra no la tenemos. O sea, tenemos Podemos, tenemos Izquierda Unida y Sumar. Yo creo que aquí en Asturias, en Podemos, no se está planteando de esa forma. También es cierto la división que sois conscientes que en Podemos existe aquí en Asturias, ¿vale? Pero han estado en todos los actos que se están organizando, apoyando, ¿vale? Entonces yo creo que por eso os digo que Sumar en Asturias parece que tiene, pero claro, de momento éxito en cuanto a convocatorias y la gente de izquierdas de Asturias, desde luego mayoritariamente lo va a apoyar. La gente de izquierdas, otra cosa es la clase trabajadora, que la clase trabajadora en España no tiene partido político definido. Y es algo quizá que es por lo que tenemos que empezar a trabajar, que la clase trabajadora tenga un referente de partido político, porque la mayoría, desde luego, más bien está votando al Partido Socialista, pero no a los partidos de izquierdas, como puede ser Podemos o Izquierda Unida en el conjunto. No.
por eso, en parte, el Partido Socialista, bueno, se mantiene como la primera o segunda fuerza política. Y eso es lo que tendríamos que trabajar. ¿Cómo hacemos de que un partido sea el referente para la clase trabajadora? Tendremos que empezar a hablar verdaderamente, los políticos de ese partido tendrán que empezar a hablar verdaderamente de los problemas de la clase trabajadora. Gracias, Nati. Arturo Manuel, abre el micro, por favor. Ahora sí. Ahora. Estaba hablando al pequeñito. Hola. Referente a lo que ha dicho Carles de abstención en las votaciones, yo no lo veo, porque la abstención es apoyar a la mayoría. Yo pienso de que si estás desconforme con los políticos y tal, yo creo que una buena acción sería el voto en blanco, en que también estoy en duda. Pero yo creo que el voto en blanco sería más activo, porque no puede pasar para nadie. Sin embargo, la abstención va siempre a mayorías, pienso yo. Eso es lo que pienso en el sentido ese que acabo de decir, Carles. Luego, lo de que no nos queda nada más que sumar, desde luego que van 15 partidos, con lo cual, si tú seguías a un partido de izquierdas X, seguramente que está metido ahí. Con lógica, tienes que apoyar el sumar. Que estés en desacuerdo porque hay malos rollos, como pasó en Andalucía, que por seguir las listas al final se quedaron fuera y al final hubo mosqueos con los antifascistas, no, anticapitalistas de allí de Andalucía. Hubo problemas y luego ya se desvincularon de Podemos. Es que la izquierda ha pasado siempre. Empezó el Partido Comunista, no trabajaba, Izquierda Unida. Después, Izquierda Unida ya ha estado tripeando para arriba y para abajo, y luego ya se unió y ha salido Unidas Podemos. Entonces, bueno, es lo único que hay. Siempre está la izquierda. Es que, como bien decía Nati, me parece, o Pilar, que no hay un vínculo que refuerce, aparte de que los sindicatos antes, yo creo que los sindicatos eran más fuertes, estaban más con el obrero, y ahora pues está a la inversa, están con el círculo de empresarios, la mayoría, que cuando les interesa lo cambian. Pero yo creo que está ahí algo ahí en el sentido de que no hay un refuerzo. Y luego encima, ya que tocó el ciclo de empresarios, habéis oído lo de los 72 años. Otro más maneo, hay otro. O sea, que es que sí, dice, bueno, a mí ya no me toca porque ya, pero te va a tocar de otro sentido. O sea, que es un comentario. Gracias por escucharme. Gracias, Arturo. Alberto. Sí, bueno, hay tantos temas que casi no sé por dónde empezar. A ver, en la posición, o sea, está claro que hay un hueco electoral de gente que se abstiene, hablo de las elecciones anteriores, porque no encuentra identificación con ningún partido de los que se presentan. Entonces, pues deciden no votar. Se abstienen y ya está. Entonces, Nati ha dicho una cosa importante, que la clase obrera hoy en día no tiene un partido que sea independiente de la clase obrera. Estamos huérfanos. Es producto de la recesión esta que hay de todo el movimiento proletario, perdonadme la palabra, pero es que es así como se define a la clase obrera. Entonces, la clase obrera está huérfana de un partido y es necesario el
el crear ese que independice, porque todas las clases tienen sus partidos políticos. Sí. El PP Mm. no tiene uno, tiene dos. O tres. Bueno, tres porque Ciudadanos todavía existe. La pequeña burguesía, que es una clase social muy amplia, tiene sus partidos, que es el PSOE y es Podemos, y algunos más. Sé que Carmen, la veo el gesto que no lo ha encajado bien eso, pero Podemos es una fuerza pequeño burguesa que defiende los intereses de eso, porque en su lucha para nada plantea el cambio del sistema capitalista. Luego entonces es una fuerza pequeño burguesa. Pero es que la clase obrera no tenemos, estamos huérfanos. Hay partidos, muchos partidos comunistas, pero no hay el partido que necesita la clase obrera para independizarse, luchar por sus intereses de clase. Eso es lo que pasa. Entonces, claro, ante la situación que tenemos, yo confieso que ahora mismo todavía tengo dudas a quién votar. Creo que abstenerme, que el que nos abstengamos, beneficia a la derecha. Entonces, eso, bueno, pues no lo contemplo. No lo contemplo porque además, por mucha abstención que haya, yo de las elecciones de hace 4 años municipales en un pueblo de Navarra, una pedanía de esas de 27, no llegaba a 30 ciudadanos que vivían allí, hicieron la abstención, y solamente votaron, no sé, no recuerdo bien los números, pero sí que votaron 2 o 3, ¿no? Y votaron a Vox. Y allí se puso a gobernar Vox. Porque la ley no contempla que si no llegan a un mínimo no gobierna nadie. O sea, van a gobernar. Entonces, el adelanto es difícil. Entonces, yo practico la abstención. Entonces, sumar además de lo que representa, pero es que está claro que es la muleta del PSOE. De la gente que no vota al PSOE, pero al final votando al PSOE va a... Yolanda Díaz va a apoyar a Pedro Sánchez, es un producto de él. Eso lo tengo claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, yo compruebo, de hecho estoy leyendo bastantes cosas de la época, el ascenso del fascismo que hubo en el siglo pasado, en los años 30. Y lo estoy comparando con el ascenso del fascismo que ya está instalado, no en España solo, en Europa. Y en muchos países de Europa todavía es que están gobernando. Y ahí tenemos lo de Ucrania, que Ucrania es quien gobierna, Zelensky, es un partido producto de un golpe de Estado que dieron en 2014 los nazis fascistas de allí, seguidores de Stefan Banderas, que fusiló a cientos de miles de ucranianos y de húngaros. Por eso en Hungría no le ayudan con armamento. Entonces, la situación ahora, pues, nos están metiendo, incluso me preocupa mucho a las generaciones jóvenes, que por lo menos aquí en Madrid, esa infinidad de niños y niñas adolescentes con la pulserita que ya, esa de la bandera bicolor, que ya es un distintivo de lo que son. Entonces, ante esta situación, claro, la única forma es una alianza, un frente, que es lo que no hay en estas elecciones. Un frente que, sintiéndolo mucho, tendremos que ponernos de acuerdo con muchas fuerzas políticas, pequeño burguesas, pero hacer un frente entre lo que es la verdadera izquierda, que izquierda es un término que lo utiliza mucha gente, pero la verdadera izquierda es anticapitalista,
Si no, no eres izquierda. En tu programa tienes que ir el acabar con el sistema capitalista. Si no, no eres izquierda. Pero bueno, hasta los reformistas hay que hacer un frente para evitar que el fascismo que está cabalgando cada vez con más bríos en Europa, pues se apodere. Pero vamos, ese frente se tendría que hacer en toda Europa, porque el peligro que hay es muy, muy grande. Y bueno, tendría muchas más cosas que decir, pero lo único bueno decir, se ha referido a ti en Andalucía, que estaba izquierda anticapitalista y que se desvinculó de Podemos. Entonces, yo en esos tiempos estaba en Podemos, 2015, 16, 17, yo estaba en Podemos. Entonces sé cómo ha funcionado. Izquierda anticapitalista era una organización que como organización estaba dentro de Podemos, donde más fuerza tenían era en Andalucía, pero también en Madrid. Además, su dirigente estaba en Madrid. Yo he hablado personalmente con ellos. Solo una aclaración. Son trotskistas. Son trotskistas. Sí. Y se desvincularon de Podemos porque cuando Podemos aceptó entrar en el gobierno con el PSOE, gobierno de coalición. Ellos no lo aceptaron y entonces se salieron. Ese fue el motivo por el que se salieron. Y bueno, nada más. Gracias, Alberto. Carles. Abre el micro. No te estamos oyendo. Te veo que mueves la boca, pero no te oigo. Lo tienes cerrado. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Respecto a la abstención, ¿vale? La abstención, para mí, por lo que he leído y por lo que he estudiado, es un castigo a toda la clase política. Es una renuncia al sistema por el cual nos hacen hacer creer que votando van a cambiar las cosas. Por lo tanto, no votando, no legitiman este sistema. Por lo tanto, cuanto más gente no vote, más gente estará en contra de este sistema. Por lo tanto, los políticos tendrán mucho más miedo a no representar esa parte de la población, ¿vale? En cambio, si votas en blanco, estás legitimando el sistema y diciendo, me da igual quién gobierne. Y entonces ese voto va para la mayoría. Y en una entrevista que leí, que escuché, perdón, de Margallo, ¿vale? Que ahí se retractó él solo, dijo, si en las próximas elecciones hay una abstención del 60%, la cagamos todos. Porque el miedo que tienen a una revolución como en Francia, porque la gente que no va a votar al final es por gente que está cansada de la política, el miedo que tienen los burgueses y la clase, los oligarcas, a que haya una revolución social debido a que nadie nos representa, les da mucho miedo. Mucho miedo. Muchas gracias. Gracias, Carles. Guillermo Fontán. Por razones técnicas seguramente me perdí muchas opiniones, pero bueno, voy a opinar algo sobre algo de lo que estoy escuchando. Y ahí no es cuestión general. Me parece que la pregunta que se tiene que hacer la izquierda, y no descubro nada nuevo, es por qué se llegó a esta situación. ¿Por qué se derrumbó todo el sistema socialista desde la Unión Soviética? Porque sin que la sociedad civil se haya incorporado nada para defender aquel proyecto político. Porque esto pasó o no pasó. Tengo escuchado en este sentido de que las presiones del capitalismo, de las amenazas, pero mayor amenaza que tuvo con Hitler, la Unión Soviética no la tuvo con nadie más. Y sin embargo le pararon los pies a los nazis. Y fueron los primeros en entrar en Berlín. Es que la Unión Soviética, además, no es el caso de Cuba. A Cuba la pueden ahogar, pero la Unión Soviética es suficiente en materias primas, sobre todo los demás. Y tenía un pueblo altamente formado de cultura. Y tenían todos los poderes disponibles, desde los económicos, es decir, la banca estaba en poder de
del partido gobernante, o sea, no era privado, era todo estatal. Un nivel cultural considerable, incluso científico y económico. Y todo eso se derrumba sin que se mueva un dedo. Y además como una cuestión de una partida de naipes. Cae uno, cae el otro, cae otro y así fueron todos. Y resulta que no hay culpables. Es decir, no... Por lo que parece, es decir, la izquierda no tuvo culpa ninguna. Y todo un proyecto de eso se viene abajo y bueno, y seguimos lo mismo. No, es que fue cosa de Stalin, fue causa del dirigente tal, del dirigente cual. No, no. Para mí es que la estructura partidaria está resultando obsoleta y es una estructura cargada de buena voluntad y yo asumo su filosofía de liberar a la clase trabajadora, de una sociedad justa, sin explotación y sin capitalismo y todo eso. Lo asumo al 100%. Y cuánto me gustaría ver que se empezaba a marchar por ese camino. Pero las cosas es que no son así. Resulta que no. Es que es una estructura, la estructura de los partidos es vertical. Es vertical y no importa que se comparta esta opinión conmigo, es vertical, de arriba a abajo. Y la militancia es de obediencia. Hay que ir, cuando hay un acto, a aplaudirle sobre todo al dirigente o a la dirigente de turno. Y lo que digan los jefes va a misa. Y el que no esté de acuerdo es un mal militante y es un mal compañero. Esto está archidemostrado por la experiencia empírica de casi de cada día. Entonces, y yo me pregunto entre algunas cosas más, es decir, vamos a ver, ¿qué proyecto tenemos para el futuro, para la clase trabajadora? ¿Qué papel va a tener la clase trabajadora? Esperamos que deba tener la clase trabajadora en una hipotética revolución donde se supere a la situación del capitalismo. Y sobrepasemos sobre esto. ¿Qué papel va a tener en concreto? El que se le dio siempre, de subalterno, de ser dirigidos, de ser llevados por un gran pastor que sabe que nos va a llevar a la tierra prometida. Porque ese es el esquema que funcionó, que en el fondo no deja de ser un sistema muy parecido al capitalismo. El capitalismo se caracteriza por una cosa, por el despotismo que le llaman ilustrado, y algo tendrá de ilustrado, pero bastante menos, y resulta que esos son los que deben conducir al resto de la humanidad a su liberación y a un futuro, en fin, de dignidad, de progreso, de justicia social, etc. Pero eso no caminó así, si vamos al revés. Y una cosa más, yo voy a ir a votar, ya fui a votar y no soy de los que me gusta votar, porque lamentablemente sé que vale para muy poco. Pero, y digo, y en esta ocasión pienso que hay que ir a votar. Yo soy de los que voy a ir a votar y voy a votar de izquierda, claro. Lo que queda de eso, que le llaman izquierda, que vaya por Dios, pero bueno, siempre antes que a los otros. Pero es que no llega solo con votar. Votar un día y al día siguiente la sociedad tiene que autoorganizarse. Y a ver si nos metemos en la cabeza esta, y con perdón, no quiero desmerecer la opinión de nadie, si nos metemos en la cabeza que si una sociedad no se autoorganiza y no se automoviliza para actuar como elemento de control del poder político y el poder económico, pues volvemos a lo mismo. Y no es cuestión de que esté aquel gobernante o el otro gobernante, no, no. Es una cuestión de estructura política, económica, social, etcétera, etcétera. Y la estructura es una estructura centralista al 1000%. Y eso, de por sí, es excluyente para el resto de la sociedad, para que el resto de la sociedad se incorpore a la actividad política y se corresponsabilice de la marcha de la sociedad. Y en principio, para mi rollo. Y os escucho. Gracias, Guillermo. Mari. Sí. No, sí lo tengo. A ver. Oye, ¿por qué no me quedo? No me puedo bajar más, ya me lo he bajado ya. Es que esta mujer me descontrola de verdad. Vale.
A ver, sobre lo que ha dicho Nati, de que no cuenta con los movimientos sociales, Sumar. Pero ¿cómo va a contar con los movimientos sociales cuando este invierno tuvo a las compañeras del SAT 10 días acampadas en la calle y no las quiso escuchar? Imposible. A mí esa señora no me puede representar nunca en la vida, lo siento, porque me ha demostrado que siendo ministra del Trabajo no ha hecho absolutamente nada. Estáis hablando que los anticapi los expulsaron de Podemos. No, perdón. Teresa Herrera y Urbasón se fueron ellos. Y se fueron con la cabeza muy alta. Por el mero hecho de que no tenían razón en Podemos lo que estaban diciendo. Y es más, ahí Podemos se fundó con él, con Pablo Iglesias y Urbasón. Por lo tanto, no nos equivoquemos. Íbamos muy bien encaminados, pero yo no sé en qué momento ni en qué lugar nos fuimos a hacer puñetas. Y que tengáis en cuenta que si saliera, bueno, tuvieran que pactar, espero que pacte antes el PSOE con Sumar que con PP, porque él ha dicho que no tiene, Pedro Sánchez ya lo ha dicho, que él no tiene ningún inconveniente en votar con ellos. Si hace eso, bueno, ¿qué podemos esperar si los dos son capitalistas acabados? No lo sé. O sea que ahora mismo no tenemos nadie que votar. Y bueno, votaremos cada uno pues al que creamos que es menos malo y que nos puede ayudar. Pero en realidad, como no salgamos a la calle, no nos va a ayudar ni Cristo. Y perdón por a lo mejor a alguno le sienta mal la palabra de Cristo, pero a mí no. Siguiente. Alberto. Sí. Bueno, primero voy a contestar a Mari Carmen. A ver, yo en ningún momento he dicho que a Izquierda Anticapitalista la expulsara. Ah, pero si no va por ti. ¿Pero por qué te das por el ruido que no va por ti? Es que es el único que ha hablado de eso. No, ha habido otro compañero que también ha hablado. Polín, pues Alberto, entonces no. Bueno, entonces no escuchar. Es que yo he dicho, repito, a Izquierda Anticapitalista se salió voluntariamente la organización de Podemos, voluntariamente, porque no aceptaban que Podemos entrara en el gobierno de coalición. Entonces ellos eran contrarios a esa línea política y se salieron. Ya está, nada más. A ver, Urbasón no es el dirigente de Izquierda Anticapitalista, es Urbán. Es Urbán, me he equivocado, perdón, le he añadido un solo. Bueno, sí. Bueno, a ver, se ha hablado aquí de... Bueno, es que tengo que hacer referencia a eso. De lo que se ha afirmado primero, es que no recuerdo el nombre del que ha hablado, de la URSS. ¿Carles? No, Carles no. Guillermo ha sido, ¿no? Guillermo. Sí. Guillermo Fontana. Bueno, sí, es que, voy a hacer solo unas pocas puntualizaciones porque es un tema que sería para días. Pero bueno, yo estoy algo documentado, os lo digo. La caída de la URSS no se derrumbó por sí sola, como se ha afirmado, y nadie hizo nada. Y los demás, eso. No, hubo mucho enfrentamiento. Y hubo enfrentamiento armado en algunos sitios. A ver, en los tiempos de Gorbachov, en 1991, se hizo un referéndum en la URSS, no en Rusia, en la URSS, con todas las repúblicas que tenía. En 3 no lo hicieron porque ya la reacción tenía tal fuerza en esos 3 países, creo que uno fue Polonia, no recuerdo ahora los nombres, que tendría que ir a libros, a documentos. En 3 no se hizo, pero en el resto de todas las repúblicas soviéticas de la parte asiática, de todas, se hizo un referéndum. En el referéndum votaron algo más del 80% de los ciudadanos. Se habló de todas las repúblicas, en el más del 80%. Y de los votantes, cerca de un 80% salió que sí querían seguir en el socialismo.
Esos son datos. Ese dato, si alguien lo quiere por privado, le puedo mandar el documento, ¿eh? Pero ese dato, ese hecho, aquí en España no lo contaron. Entonces el país, que tenía fama de ser de lo más de izquierda y tal, no lo contó. Y años más tarde, en una nota, el país, en una nota muy escueta, lo dijo. Pero años después de que ocurriera, ¿eh? Entonces hubo un referéndum y la abrumadora mayoría estuvieron a favor de seguir en el socialismo. Y luego, pues hombre, la caída de la URSS tuvo... O sea, la URSS siempre ha tenido muchos enemigos y se encontró desde un principio sola ante todo el mundo capitalista. Que, hombre, la guerra civil que se llama, que duró inmediatamente después de la revolución, que fue en octubre del, bueno, el nuevo calendario en noviembre del 17, que duró hasta casi el 21, hubo la intervención armada con tropas de 14 países europeos, entre ellos también Estados Unidos, 14 países estuvieron para acabar con el poder soviético, con el Estado socialista, que era único en el mundo. Entonces, luego la guerra mundial, vamos, los países capitalistas dejaron crecer y alimentaron, y Estados Unidos fue de los que más, alimentaron al nazismo, a Hitler, para el objetivo de acabar con la Unión Soviética, y no lo consiguió. Sí es cierto que luego la URSS ha tenido, pues porque la URSS no era el comunismo, la URSS era una transición, era un Estado socialista en transición, en la cual todavía había lucha de clases. Quiere decir que no estaba todo hecho, sino después de la revolución hubo que empezar a construir. Los éxitos, tanto en derechos como económicos, como científicos que tuvo la URSS, no me voy a poner ahora a explicarlos, pero son, o sea, los primeros, vamos, en la URSS ya había, antes de la Guerra Patria, que lo llaman ellos, a la Segunda Guerra Mundial, antes de la invasión nazi, ya existían las 7 horas de trabajo. O sea, durante la guerra hubo que subirlo a 8 porque había que fabricar sobre todo armamento. Pero antes ya estaba instaurada las 7 horas. La mujer tenía los mismos derechos del hombre, una serie. Vamos, solamente decir como ejemplo que Lenin, la misma noche de la toma del Palacio de Invierno, se metió en el Instituto Smolny en una habitación y redactó la ley de reparto de tierras a los campesinos. O sea, eso en la misma noche. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hombre, pues pasó ahí una cosa. La URSS hubo un golpe de Estado, aunque algunos no lo nieguen, que fue cuando Khrushchev dio un golpe de Estado y lanzó un montón de mentiras que luego ahí es donde empezó la descomposición de la URSS, ahí, porque había un enemigo de dentro y muchos dentro de él, PQ, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, pues bueno, eso ha ido cambiando y luego la acción exterior que, bueno, ahí hay mucho. Ya digo, esto es una conversación pues para tener muchos días de debate y de aportar documentos y de estudiarlo, ¿no? Pero que la URSS, hombre, se descompuso desde dentro por las traiciones a partir de Khrushchev, pero hubo también mucha acción externa. Y la campaña del que son nosotros con las que tenemos de el peligro que había del armamento, que había una política del desarme, es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, o sea, que era de desarmarse porque era una cadena, claro. Eso era muy bien alimentado para que la URSS no pudiera emplear en otras cosas lo que tenía que emplear en armamento, pero es que no podía quedar atrás. Vamos,
Y si no hubiera sido así, hoy Rusia, esta Rusia capitalista, no podría resistir el envite que le está dando la OTAN en el escenario, en el terreno de Ucrania, pero es la OTAN la que está allí en guerra con Rusia, porque son muy atractivos los recursos naturales que tiene Rusia para las multinacionales. Y bueno, de momento nada más. Freitas. Buenas noches a todos, al que me haya saludado. Vamos a ver, yo no me voy a meter en historia pasada, no me voy a meter en historias de la Revolución Rusa, ni del inicio del capitalismo, ni del inicio de nada, porque aquí no estamos para eso. Aquí ahora mismo estamos viviendo una situación en lo que nos va es una historia reciente, un pasado actual de 3 años, 4 años aquí. Eso es en lo que nos vamos, en la cual tenemos que dentro de unos días ir a unas urnas. El ciudadano Carlos Esquerra, que ya en una ocasión tocó el tema y le contesté. ¿Abstención? No, abstención es decir, haz lo que quieras al poder político. Si tú vas a votar, no pierdas nunca el derecho a voto, vas a votar, votas en blanco, te la juegas. Ahí ese voto en blanco se puede repartir entre los partidos. Ahí es cuando en el voto en blanco puedes decidirle y decirle a un partido político o a una coalición de partidos o a quien sea, no estoy de acuerdo con vosotros. Pero si no votas, te abstienes, no vas a la urna, renuncias a tu derecho a voto, estás diciendo haz lo que quieras y van a hacer lo que quieran. Y hacen lo que quieren. Y hacen lo que quieren. Pero una cosa es hacerle un frente y decirle, cuidado, aquí estoy y no me chotees. Mientras pueda, claro está, porque al paso que vamos hay tantas divergencias, hay tantos pensamientos, hay tantas cosas que no nos vemos en una claridad. Guillermo sabe quién soy y cómo soy, sabe las historias. Como él, yo me considero anarquista. Él ha luchado una época muy dura en la que yo era niño y ya era bastante maduro. A él le tocó romperse la cara delante de la policía, igual que yo. Pero no vamos a eso, vamos a los hechos de hoy en día. Y hay un presente para mí. Estos días ha salido aquí en la prensa que el norte de Portugal, régimen socialista, prácticamente el mismo régimen socialista que hay en España, norte de Portugal han creado, han eliminado a un 5% el paro y han creado 15.000 empresas nuevas desde el inicio de año. Entonces se preguntaban que por qué Galicia no pasaba lo mismo. Claro, mi pregunta era para contestarle a ese periodista, ¿por qué no te informas? Y le preguntas a los dirigentes de la Xunta de Galicia qué están haciendo. ¿Por qué? Están jodiéndola por todos lados. En vez de tanto acusar a los socialistas de esto, de lo otro, en vez de acusar a la gente o de no hacer, ¿por qué no hacen? ¿Por qué no hacen? Porque hoy mismo en la ciudad y estos días en la ciudad tenemos una huelga del metal. Estos días y durante ya llevamos meses tenemos una huelga de transporte urbano. Tenemos las quejas de las residencias de mayores, con la sede está aquí en la ciudad. Tenemos muchas cosas. ¿Por qué el PP no responde a eso cuando aquí está regido por el PP y siempre ha regido el PP? ¿Qué intentan hacer? ¿Que vuelvan a votar los muertos? Porque en eso es muy experto el señor Feijóo. En Galicia le fue muy bien que votaran los muertos. A lo mejor intenta hacerlo también en España. Y hay otra cosa que muchas veces he dicho aquí, ojo con el poder de la Iglesia Católica, de los ultraortodoxos de la Iglesia Católica. Porque tienen su poder y lo están haciendo a través de vos. Y los que no son vos, miembros del PP. Gente que viene del antiguo régimen que está muy acalladitos. Para los del PP es una ruina para España de que solamente en Madrid el año pasado hayan solamente habido un 10% de nuevos multimillonarios. El resto de España no importa, importa Madrid. Que haya millonarios en Madrid. El resto de España, si pasa hambre, es igual. Es culpa de los comunistas, es culpa de las guerras que tienen entre la gente de izquierda, es culpa de los bolivarianos, es culpa de quien quieran. Como si es culpa de la madre que me parió. El tema está en escurrir bultos y en a ver cuánto acaparo. O sea, que vamos a una ley de la avaricia. Y en esa ley de la avaricia
surgió en el año 90 ya y se demostró en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que cuando Gorbachov la cagó, fueron los primeros, esas repúblicas, en separarse, en decirle adiós Gorbachov y en vender en el mercado negro armas, materiales y todo cuanto tenían en sus diferentes comunidades socialistas. O sea, cada cual vemos la historia a lo mejor bajo un punto distinto, pues que leemos de diferentes libros en la cual la historia se nos compara de forma distinta. Porque las realidades ahí están. Ahora el señor Putin pide a Uzbekistán, a Uzbekistán o a otras repúblicas socialistas soviéticas ayuda y le dicen, Putin, aquí estamos. Y Putin se va a buscar petróleo a Libia. Putin se mete en África a buscar oro. Putin se mete en Mozambique a complicarle la vida en Mozambique a la gente. Lo intentó en Angola, pero en Angola Neto le dijo que no. Señores, ustedes vayan para Rusia, que lo que hay en Angola es de los angoleños. Y lo único que tienen que agradecer los angoleños a algunas naciones de las repúblicas o apoyados por la Unión Soviética es a Cuba, que les prestó conocimientos y médicos. Es lo que ha aportado Cuba a Angola. Entonces, veamos la historia. Las realidades. Yolanda Díaz, igual que el ministro de Consumo, ¿de dónde venían? De Izquierda Unida. Nunca se han identificado con Podemos, ni en la fusión del gobierno que hubo con el PSOE, que yo sepa, vamos, a lo mejor estoy aquí equivocado. Yo estaba en las listas de anticapitalistas. Y lo que estoy oyendo aquí no me cuadra, en estos momentos no me está sumando. Tengo que revisar datos porque mi cabeza no es como los teras que manejo aquí en el ordenador. Es mucho más frágil de lo que cualquier humano pueda tener. Entonces, es ahí la cuestión, que PSOE y Sumar ahora en estas elecciones tienen que hacer fuerza. Cualquier gente de izquierda tenemos que votar, nos guste o no, a la izquierda si queremos frenar a la Iglesia Católica y el poder de la Iglesia Católica, bajo el nombre de PP y Vox. Porque la cantidad de tonterías que dicen es inadmisible que una persona en el año 2023, en el siglo XXI, admita esas tonterías. Y si la Casa de Anjou, fusionada con el Borbón, que está en los países Emiratos Árabes, a través de la señora Esperanza Aguirre, mete mecha en Madrid y toda la sociedad madrileña para que el resto de España nos vayamos a la mierda y seamos sus esclavos, los culpables seremos nosotros. ¿Que tenemos que fiscalizar? Claro que tenemos que fiscalizar. Es hacer lo que hace Portugal. El poder está en el pueblo. El pueblo es quien manda. Y los políticos son elegidos. Y el sueldo de los políticos se lo pagamos los españoles. Y no hacer como hacen los políticos, de que ahora en las municipales unos señores, porque sí, triplican el sueldo. Paga el pueblo. Y el pueblo a callar, porque si hablas te damos de hostias. No, señores, seamos sensatos y vayamos a lo que tenemos que ir en estas elecciones, o pienso yo así, es frenar a quien me oprime. ¿Quién me ha estado dando de comer en estos últimos 4 años y quién ha hecho porque mi alrededor esté mejor? A esos voy. A los que me han hecho el favor. No a quien me han intentado pisar y joder. Porque unos desde Madrid me han ayudado y otros gobernándome aquí en mi región autonómica Galicia me han estado jodiendo por donde han querido. Entonces, no nos metamos en contradicciones y vayamos a lo positivo. ¿Qué ha hecho esta gente por mí? Pues pongamos en la balanza y el voto que sea para quien me ha beneficiado, no para quien me intenta perjudicar. Vale. Gracias, Freitas. Guillermo Fontán, adelante. A ver, esto naturalmente requiere muchos días y con mucha calma. Pero bueno, decirle a mi amigo Freitas que en Galicia, cierto, intentaron que votaran los muertos y lo practicaron. Pero tengo que decir también, amigo Freitas, en Madrid votan los vivos y mira quién votan.
Y miremos, vamos, a quién votan. Porque si habla de Galicia, resulta que en Galicia vos solo sacó un único concejal en un ayuntamiento allá del rincón de la provincia de Orense, con todos los respetos. Único. ¿Cuánto sacó en Madrid, y en Valencia, y en Andalucía, y en Extremadura, y en Murcia, hasta en Cataluña? Es que hay una visión muy distorsionada de la visión. Es Galicia, son los gallegos, esos que no se sabe si suben o bajan. Claro que sabemos si subimos o bajamos, pero lo hacemos con la prudencia necesaria porque sabemos con quién tratamos, entre otras cosas, en general, ¿no? Pero bueno, no vengo aquí para levantar loas a ninguna raza, ni a ninguna especie, ni a ningún gallego. Todos merecemos el mismo respeto, del primero hasta el último ciudadano del mundo. Y nada más. Yo me atrevo a decir, por lo menos en la circunstancia actual, en la coyuntura inmediata que tenemos delante, evidentemente no hay que facilitar las cosas a los más cafres. Y ya sabemos quiénes son. Entonces, por eso yo voy a votar. Si no, lo más probable es que no fuera. Porque ya tengo dejado de ir algunas veces. Pero esta circunstancia es tan especial y tan dramática que no podemos andar con exquisiteces. Entonces, tapando la nariz y los ojos y no sé cuántas cosas más hagan falta, habrá que votar a los menos malos. Pero insisto en una cosa, me parece que el discurso hay que proyectarlo hacia la sociedad y que la sociedad tiene que tener un papel, y un papel fundamental de fiscalización, por lo menos de fiscalización, de cómo los políticos gestionan los bienes de todos, porque los gestionan sí, pero en favor de unos pocos, de los de siempre, a los que ellos generalmente les sacan una buena partida. Entonces, pues bueno, en estas estamos, o hacemos sociedad civil, concienciada y organizada, cosa que no hicieron desde las estructuras políticas, desde los más izquierdas a nosotros, porque era todo trabajo de despacho, trabajo de burocracia, fundamentalmente, y el resto de la gente a seguir lo que le mandaban. Hasta que llegó lo que llegó y la gente, lo siento por el compañero Alberto, que dice que en la Unión Soviética, en Rusia, pues hubo movilización. Yo no lo vi por ninguna parte. Yo no lo vi por ninguna parte. No sé, ¿cuántos murieron? Que se saiba. Ninguno, vamos. O sea, o alguno que otro, pero Dios mío, muere más veces, 1000 veces más en Palestina todos los días. Y de eso se habla bastante poco, ¿no? Unos y otros. Bien. En cuanto a lo de Putin, Putin fue el responsable de la KGB. Es decir, lo que la CIA, la homóloga de la CIA americana. Y era miembro del Partido Comunista. Y el Partido Comunista, cuando le entrega un cargo de esa responsabilidad y de ese alcance, se lo otorga a una persona de su absoluta confianza. Porque después no, es que fue Gorbachev, es que fue Khrushchev, es que siempre fue alguno. Y no nos preguntamos si la estructura propiamente política, que es centralizadora, que es casi unipersonal, eso no tiene nada que ver. En mi opinión sí, pero bueno, no tiene por compartirlo nadie conmigo. Y no es que me quiera meter para nada con el compañero Alberto, para nada, pero me parece que a nivel de reflexión la izquierda tiene que sacudirse y quitarse de la cabeza que siempre tiene la razón, porque los hechos no lo demuestran, ¿no? Y entonces algo pasa bastante más allá. Resulta que la Unión Soviética, después de la Guerra Mundial, que fue la que más sufrió, que fue la que más muertos aportó, o le impusieron, resulta que llega a un crecimiento científico considerable, a un nivel cultural considerable y a un nivel, en todos los términos, ¿no? Y resulta que después eso desaparece como por un soplo. No, es que hay causas profundas que venían de atrás, que se venían madurando, que la sociedad no participaba activamente para nada, era simplemente llevada. Con la mejor intención, no voy a discutir eso, pero no había participación activa real, ni se promovía, ni mucho menos. Aquí eran los jefes de arriba
y los demás a obedecer. En el fondo es el esquema capitalista en cuanto a esquema de organización. No me refiero a la filosofía y a la intención, que admito que no tiene nada que ver con la filosofía capitalista. Y ¿qué más? Pues esto todo tenemos que verlo, ¿eh? Y sin pelos en la lengua, ni con ganas, porque ahora yo me pregunto, bueno, en la URSS pasó todo eso, ¿y en China qué pasó? ¿Y para quién está trabajando China hoy? No para el capitalismo internacional. Y el mismo Vietnam, lamentablemente, que sufrieron la de Dios y durante años, y fue una lucha ejemplar de aquel pueblo, y ahí está, trabajando para las multinacionales de los Estados Unidos. ¿Eso qué nos quiere decir? Es que si no nos interrogamos en ese sentido, y conozco que tengo amigos en el Partido Comunista y en un montón de sitios, porque, hombre, yo nunca fui fanático de nadie, ¿no? Y mucho menos sectarios, como son algunos, ¿eh? Y algunas. No, es que es volver a lo mismo, ¿eh? Es que no es querer ver los fallos históricos de dónde vienen. Y ahí lo repetiremos, claro. Entonces nos disculpamos con cualquiera, no. Nos podemos disculpar, pero no vale, porque hay estructuras, porque lo de China, a ver que me lo expliquen. Hubo un dirigente comunista que me llegó a decir que, y un buen militante comunista que me llegó a decir, bueno, lo de China había que verlo, que a lo mejor está dentro del capitalismo para tirarlo abajo. Vaya, es como para echarse a llorar, ¿no? Pero bueno, cada uno cree en lo que quiera creer. En fin, todo esto, y resumo, es: la izquierda tiene que ser capaz de profundizar en su autocrítica y en su análisis de profundidad y ver por qué las cosas pudieron ser de una forma y no fueron. Porque hay responsables y hay responsables personales, pero sobre todo hay responsables de estructura sociopolítica y económica. Y lo que queda es, naturalmente, en esta coyuntura inmediata, naturalmente ir a votar contra las fieras estas que tenemos encima, ¿no? Porque estos no llegaron el otro día tampoco, ¿eh? Los fascistas estos no llegaron el otro día. Y hace tiempo que empezaron. Y nadie levantó la voz. Nadie no. Algunos sí, los minoritarios, los que después nadie los considera, son unos marginados y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues nada, este es mi rollo, ¿qué queréis que os diga? Y bueno, lo que digo es que efectivamente una cosa coincido, esto hay mucho que analizar a fondo, pero sin límites, ¿eh? Sí, sin querer salvar a ninguno, porque aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie. Porque otra de las cosas que hay que entender es que o hay soluciones colectivas o no hay soluciones. Y no haber milagros con ningún gran dirigente o alguna gran dirigente que venga a donde tenemos que llegar, a la tierra prometida, no. Esto se construye colectivamente o no tendrá fuerza real. Será un globo en el aire. Perdón, no quiero dar sentencias porque sería de prepotentes, de estúpidos, y no debo caer en eso. Pero bueno, es mi reflexión así sobre la marcha, y podríamos hablar mucho más. Sobre todo en la dimensión económica, porque se fracasó económicamente. Pero bueno, vamos subiendo la cuesta, ¿no? Y arriba se acabó la fiesta. Terminé, ¿eh? Por hoy. Gracias, Guillermo. Carles, te tengo apuntado, pero bajaste la mano, con lo cual no sé si quieres intervenir o no. Adelante. No te oímos. Abre y cierra otra vez porque no te oímos. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, yo, bueno, en referencia a que sí que se luchó mucho por el voto aquí en España, pero yo creo que se luchó por un voto libre. Y creo que actualmente, o el Frente Popular no luchó por esto, por lo que estamos votando, ¿vale? Porque en definitiva es capitalismo A o capitalismo B, y es igual. Y también una cosa que veo que también tira mucho para atrás, por ejemplo, Podemos llegó al poder como transgresor, como cambiamos todo, y la ley Mordaza sigue. Yo tengo 6 denuncias encima y hay compañeros encerrados, y ahí está el rapero Pablo Hasél en el talego. Y en referencia
que los fascistas han vuelto, claro, yo creo que nunca se fueron. De hecho, creo que los únicos que partieron la pana durante el franquismo y el postfranquismo pues fueron los anarquistas y los del Partido Comunista, y sobre todo el Partido Comunista reconstituido, que bueno, tenía el camarada Arenas encerrado en la prisión de por vida, ha tenido muchos muertos dentro de la prisión y también el tema de los grapos, o sea que lucha sí que hubo, lo que pasa que también se minimizó y ahí tenemos a Felipe González con los GAL. Por lo tanto, bueno, seguiré pensando lo mismo y me gusta mucho el debate, sobre todo porque me hacéis dudar sobre si votar o no. Entonces, a lo mejor os doy una sorpresa en el próximo debate. Muchas gracias. Gracias, Carles. Alberto. Sí, sí. Bueno, es que, bueno, Guillermo, la verdad que tienes facilidad para expresarte. Entonces dices muchas cosas, pero es que son titulares. Entonces, casi cada afirmación que dices exige un debate de cada punto, ¿no? Yo solamente voy a decir una cosa. En las repúblicas soviéticas, y siento, es que, claro, como se vuelve al tema, pues a lo mejor estamos aburriendo a la audiencia con tanta Unión Soviética, que no es mi objetivo, pero es que tengo que responder algo, porque yo sí considero que la Unión Soviética fue un referente mundial para todas las luchas de la clase obrera, los movimientos obreros, fue un referente, y sin negar que mira, yo he sido militante en la época de Franco, ¿no? Clandestinamente yo ya estaba organizado, yo con 17 años. Y yo, para mí, lo importante es que se fuera antifranquista entonces. O sea, que miraba a los compañeros de CNT, que tuve el gusto de conocer algunos en la clandestinidad, a todos los partidos. Yo lo que para mí era la primera división era franquista, antifranquismo. Entonces era lo positivo. Entonces yo voy a las referencias que ha hecho Guillermo sobre, el derrumbamiento y de las repúblicas, cómo se fueron una detrás de otra. Claro, todos sabemos, creo, lo que son las revoluciones de colores. O sea, esas revoluciones en estas repúblicas que fueron las revoluciones de colores. Como también ocurrió no hace tanto, hace menos años, aquí por la parte del norte de África, que se dieron, era espontáneo, eran en Túnez, en una serie de países empezaron a darse estas revoluciones de colores que, claro, ¿para qué sirvieron? En este caso, en los países del Báltico, pues sirvieron precisamente para alimentar lo que ahora está en estos países, que están fomentando a los nazis, le están poniendo a los nazis, que fueron los causantes de millones de muertes, les están poniendo como héroes y acabando con todos los monumentos que tienen que ver con los que verdaderamente salvaron al mundo de los nazis, que fue la Unión Soviética. Y para ello tuvieron 27 millones de muertos y fueron los que, contra el mayor aparato militar que ha habido en la historia, se enfrentaron y acabaron con 2/3 partes del ejército ellos solos, del ejército nazi. Bueno, nazi y los colaboradores, que también los hubo. Entonces, pues eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, las revoluciones de colores fueron fomentadas pues por los que ya sabemos, lo que fue fomentado, lo que fue preparado en Ucrania, el Euromaidán, que se llama, que ahí estuvo detrás la mano de Estados Unidos y de la Unión Europea. Eso es. Y mirad, ahora yo os voy a enseñar, estoy leyendo este libro. ¿Se ve? Es interesantísimo y te quedas asombrado. Los ejércitos secretos de la OTAN.
la Operación Gladio y el terrorismo en Europa Occidental. Esto lo empezó a descubrir, ¿qué año fue? Los años 90 me parece que fue, o al principio de los de 2000. El que fue presidente de Italia, Andreotti, fue el primero que hizo descubrir, pero ya llevaban actuando desde después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y esto pues te enseña, pues, y lo mismo hicieron en la Unión Soviética, ¿no? O sea, que las cosas es que a simple vista se ven, pero hay mucha cosa oculta que no lo enseñan. Por ejemplo, Guillermo dice, ¿dónde están los muertos del derrumbe? Hombre, Yeltsin dio un golpe de Estado. Y se vendió, vamos, el compañero de juergas del que era del Bush, ¿no? Puso a la Unión Soviética, que ahí vino los problemas que tuvieron en los años 90, que lo pasaron muy mal, y ahí vino el debilitamiento que tuvo la Unión Soviética a partir, sobre todo, de Yeltsin, porque Gorbachov, engañando, dijo que la perestroika, que tal, que iba a democratizar, que era necesario. Lo que facilitó es la caída, la desaparición del socialismo. O sea, que ya vamos a dejarnos de orina del socialismo. Y luego que era una organización, una estructura vertical. Hombre, vamos a ver. En la URSS, los que gobernaban eran los soviets. Los soviets aparecieron en las revoluciones de 1905, ya con ya todavía estaba el zar, y ahí ya surgió el primer soviet, los primeros soviets. Y los soviets son simplemente consejos. Y quien gobernaba eran los consejos, soviet en ruso, los consejos. Eso era como en Cuba. Por mucho que diga el capitalismo de la dictadura, claro, no es una democracia al estilo europeo, al estilo capitalista, al estilo con el apellido que tienen las democracias, burguesa. No, no es eso. Pero en Cuba gobierna la Asamblea Nacional, es la que hace las leyes. Y eso es el órgano de expresión de democracia directa. Es así. Entonces, bueno, mucho perdonar, pero quería hacer esas puntualizaciones. No digo que compensan a todo el mundo, tal, pero bueno, yo, por supuesto, todas estas cosas las sé por producto de mi estudio, que yo, pues, no paro de hacerlo en ningún momento. Y nada más. Corta, Isa. Ay, ay, ay. Contan. Isa. Guillermo, perdón que tenía el micro cerrado, perdón que no me daba cuenta. Guillermo, adelante, por favor. Mira, si estáis dispuestos a aguantar un poco, porque estoy dando mucho la lata, lo sé. Pero bueno, si hay tiempo y queremos, y no para nada mi intención querer meterme con el amigo Alberto, porque considero que es un convencido militante de izquierdas y seguramente de toda la vida, ¿no? Y no es pelota, porque conozco a gente que merece el mayor aplauso, de gente del Partido Comunista que merece el mayor aplauso, y sé lo mucho que sufrieron, que los vi muy de cerca. Pero eso es una cosa. Una cosa es la militancia y otra cosa son los jefes. Y siento decirte, Alberto, por ejemplo, Yeltsin hizo lo que hizo y lo hizo mal. Y Gorbachov hizo lo que hizo y lo hizo mal. ¿Pero de dónde salieron? ¿De dónde venían? No eran del Real Madrid, ¿eh? Eran miembros de lo más significado del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿sí o no? Entonces, es que ahora querer, es decir, cuando por el único papel de unos cuantos dirigentes todo eso se derrumba, ¿eso qué quiere decir que había detrás? Es que, y digo esto porque realmente esto no nos lleva a la reflexión, porque dices tú, que entro en titulares, sí, pueden ser titulares,
pero son titulares en los que estoy dispuesta a porcentar el tiempo que se quiera. Pero tampoco eso es el papel que vamos a hacer ahora. Pero a nivel de reflexión, lo que yo pienso es que se luchó enormemente y los soviets, que son los consejos obreros, fueron precisamente los que llevaron la parte más dura contra el zar y fueron los que consiguieron entrar en el Palacio de Invierno. Era la infantería de una lucha por la libertad y por el socialismo. Pero a los soviets después se le encargó de que ya habían hecho lo que tenían hecho, y que su papel ya estaba, y que ahora solo la cuestión se dirigía desde las alturas de las direcciones del Estado. Y los demás, no, tú dices que no, pero bueno, eso, bueno, mi opinión es que sí, y tengo referencias de sobra y podía referirnos a hechos concretos donde eso está clarísimo. Dime por qué se cargó la comuna de Kronstadt, por ejemplo, ¿no? Eran soviets, ¿sabes? ¿Y quién las mandó matar? ¿Quién los mató a cañonazos? Y era gente más de izquierda que la que estaba en el gobierno de Moscú. Pues eso pasó, ¿eh? Y no vinieron los americanos a hacer aquella operación. Y es meterse ya en cuestiones que no importan y que, bueno, y quedarlas por superadas. Pero pasaron todo un montón de cosas. O es que, mira que Trotsky, el organizador del ejército soviético, proponía militarizar a los sindicatos soviéticos. Militarizarlos, que no es broma. Y no consiguió hacerlo militarizar, pero militarizó a los sindicatos ferroviarios rusos. Después, las luchas que se montaron a nivel de poder, el propio Trotsky tuvo que marchar y lo fueron a matar hasta fuera, hasta miles de kilómetros de distancia, y un montón de navajazos internos entre unos y otros. ¿Y eso por qué es? ¿Es que participó directamente la sociedad civil alimentando eso? No, la sociedad civil lamentablemente fue un espectador. Y por supuesto que respondió 1000 veces mejor la sociedad civil y los soldados de la Unión Soviética que le hicieron frente al nazismo y consiguieron entrar los primeros en Berlín. Y eso sí que merecen todo el respeto del mundo. Aquí falló una estructura, y sigo diciendo, y termino, una estructura organizativa que es sectaria y que prescinde de la participación activa del conjunto de la sociedad. Y mientras no se pase por ahí, seguiremos esperando y mandarán los que mandarán siempre y impondrán los que imponen siempre. Y nada más por ahora y ya. Un detalle, Franco, o si era franquista o antifranquismo, vale. Pero también hay que decir una cosa, Franco no era el problema de todo. El problema era el sistema capitalista. Franco era el capataz del sistema capitalista, pero no era el capitalismo en sí. A Franco le pagaron muy bien para hacer el papel que quiso hacer. Y naturalmente que se identificaba con el poder económico, naturalmente. Por eso lo apoyaron y por eso lo subvencionaron. Pero el problema de fondo era el sistema capitalista y sigue siendo hoy cada día más, ¿no? Y están arruinando las personas con sueldos de miseria, con trabajos insoportables, destrozando el medio ambiente, destrozando la naturaleza, y seguimos hablando incluso de crecimiento económico, cuando los límites reales físicos de disponibilidad de materias primas está agotado y está en proceso de que esto se derrumba por este camino. Y tendremos que reconsiderar muchas cosas, pero bueno, vale, este es mi rollo, así que lo vamos a hacer. Disculpas y lo que planteo es reflexionar a fondo y sin imponerse límites de ningún tipo. Nada más. Bien, a ver, no hay más palabras pedidas. Son las 12 menos cuarto. Si os parece, espera, le doy paso a Alberto y si os parece, pues después
vamos pensando en retirarnos a dormir. Vale, adelante, Alberto. Sí, bueno, muy rápido, no voy a responder a todo porque creo que estamos exagerando del tema este de la URSS demasiado, ¿no? Lo único que, hombre, que lo que me dice Guillermo de que Franco, que lo que estorbaba era el sistema capitalista, a ver, hay una cosa que es cierta. El fascismo es el arma que utilizan el capitalismo de los monopolios. Tira cuando ve que puede perder sus privilegios, echa mano porque, claro, vos no... O sea, la extrema derecha aquí no se ha ido nunca. Claro que no se ha ido. Pero la fuerza que está cogiendo ahora, y ya digo, no solamente aquí, es en Europa, es que todos los indicios nos dicen que vienen temporadas de una crisis y de pérdida de derechos, pero que ojalá me equivoque, pero parece ser, se prevé que es fuerte, que va a ser fuerte. Eso va a dar disturbios sociales, claro. ¿Qué es lo que ocurrió en los años finales de los 20 y 30 en Alemania? En Alemania se hizo también una revolución que la ahogaron en sangre, claro, descabezaron a la revolución, mataron a miles de obreros y, en primer lugar, a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Entonces, pero ahí estaba el caldo de cultivo de la revolución en Alemania. Y claro, ahí está que surgió pues un Hitler con unos mensajes que aglutinó a la mayoría y que, bueno, es lamentable, te hace que pensar del género humano que ese apoyo, ese fervor que hubo en las masas, de las cosas, de las salvajadas que decían y que hacían. Entonces, y lo mismo pasa aquí. O sea, ¿cómo aquí se puede votar a una Ayuso en Madrid? ¿O cómo se puede votar el acceso que tiene Vox? Que es que se está viendo que están en contra de cualquier derecho de los trabajadores. Cualquier cosa que nos beneficie, votan en contra. Y es que el problema es que la gente no mira lo que votan unos y otros en el Parlamento. Porque, claro, eso es muy definitorio. O sea, pues claro, la gente pues, que va ciegamente, les meten la bandera y la patria y España, y ya con eso, y claro, la patria no es la bandera y no es la patria. España es los que vivimos en España y cómo vivamos, mejor o peor, la mayoría. Y bueno, pues así no va. Pero vamos, que el fascismo es creado sobre todo por el capital monopolista. Porque el dinero que va apareciendo públicamente, lo poco que maneja Vox, eso no es como Podemos. Es que ahí son cientos de millones de euros los que manejan. Desde el año pasado creo que han declarado 200 millones de euros. Y Abascal tiene una fundación que le han traspasado 400 millones y con eso se ha comprado un chalet a una fundación que lleva. ¿Para qué es la fundación? Pues como la que dirige Aznar, para difundir sus ideas en la sociedad. Apañado de forma que lo digiera bien pues esa gente que no tiene conciencia todavía. Entonces, bueno, nada más. Si me permites una aclaración, ¿te acordarás? ¿Sabes qué poderes manejaron la corona de España? ¿Sabes que cuando Mendizábal atacó a la Iglesia Católica... Y Napoleón. Y Napoleón. Igual, y Napoleón. ¿Sabes qué hizo Franco nada más entrar directamente como gran caudillo de España? ¿Qué poderes dio y a quién se lo dio? ¿Al señor de Balaguer? Claro. Entonces, ¿qué queremos más? Sí, no, sí estoy... Y la influencia de lo que vamos a consentir que en España pase como en el Líbano. Un país próspero, productivo,
casi sin industria, pero vivía del turismo, vivía del comercio, a convertirse en un Líbano como está convertido. ¿Vamos a permitir eso en España? Por mi Porque parte, no. a lo que nos llevan es a lo mismo. Fanatismos religiosos por un lado y fanatismos económicos, por no decir avaricias económicas, por el otro. Y el pueblo del Líbano lo pagó y lo está pagando y nosotros lo pagaremos. Porque a Estados Unidos y a la OTAN le dijo no. A quien sea. Y ese fue el precio que le A dieron. quien sea, Y porque cuidado, aquí hay el muchos capitales. el ejército español bombardeó también allí, Aquí en España hay muchos capitales de muchos sitios, no solamente de los yanquis. Las Baleares es el capital alemán, mitad del Levante es capital ruso, mitad del sur de España, Andalucía, es capital ruso, Cataluña es capital francés y alemán, y los ingleses que se nos están intentando invadir en la zona norte de España y en Galicia. Ingleses, holandeses, o sea... No. O sea que estamos repartidos, estamos servidos y es capital. Y es gente que viene para España y presentan 5 millones de euros y le dan automáticamente la nacionalidad española. Le dan una doble nacionalidad. Así que seamos sensatos. Vamos a hacer nosotros como trabajadores de fiscales como hacen en Portugal. Empieza una obra, sea a nivel local, sea a nivel de distrito o provincial, como... o a nivel nacional y vamos a controlar la obra como va. Porque en Portugal lo están haciendo, En Portugal lo están haciendo. Y en el momento que alguien se dispara le están diciendo, oiga, que las cuentas no son así, que tal día tantos trabajadores y se trabajaron tantas horas. No lo que están ustedes diciendo que había el triple, no. A ver, números. ¿Vamos a hacerlo nosotros en España? No, o sea, vamos a ver si puedes hacerlo tú, que a mí yo me canso. Coño, que aquel está muriéndose de hambre, que se muera, así uno menos a pillar del Estado. ¿Cuántas más expresiones podemos utilizar por todo el territorio español? ¿De cuánta desigualdad hay en España? Ahí está la problemática. Se nos ha quitado a mucha, y sobre todo a la juventud, a gente de 35 años hacia abajo, se les ha quitado la conciencia de la solidaridad, la conciencia de ser proletario, de ser trabajador. Y ahí la estamos cagando. Y ahí se está liando. Es muy triste que en una educación desde los años 80 para aquí haya gente con 30 años que no sabían quién era Franco. Era un jefe de Estado. Uno como el González o como el otro. Oye, pero ¿tú sabes qué ha pasado con esto y con esto? No, ¿sabías en el cole? No lo han contado. ¿De qué me hablas? Oye, ¿sabes qué ha pasado esto y esto y esto en España? No, eso es mentira, eso es de película, de los yanquis. Y así está una gran mayoría. Nos meten ahora con la informática toda la masificación mediática. ¿Tú te crees que alguien está escuchando algún mitin en la calle o alguien que le dice algo en la calle que lo están escuchando? No. Si se pegan la hostia contra la farola, ya por encima tienen culpa y reclaman al diferente ayuntamiento de por qué ponen esa farola allí, porque él se tuvo que tropezar contra la farola, porque esa farola estaba allí. Él tenía que ir con su móvil libremente, caminando y viendo el móvil, no viendo para adelante que había una farola. Como esto te puedo decir muchas más. Como esta te puedo decir muchas más. ¿Sabes que aquí en Vigo... Yo si me dejas, Freitas, sobre esto de la gente joven o lo del móvil y tal, voy a hacer un breve comentario. Es que ayer se lo comentaba yo a mi mujer. Hemos llegado a una situación que alguien que sea pues bastante culto, que sepa de historia, sepa de literatura, de arte, algo que tenga, o sea, que tenga una cultura, se queda como tonto fuera de lugar con las nuevas tecnologías. Y alguien que no sabe de nada, pero maneja bien, es virtuoso, y te coge con el teléfono, y claro, como es virtuoso, busca bien la información, sabe dónde ir, sabe eso, pues aparenta siendo un inepto, o sea, que no tiene nada de ningún conocimiento ni de historia ni de nada, y se hace como que es el que tiene más puntos para sobresalir porque domina mucho
su móvil y en cambio, o su ordenador. Y en cambio, el que es culto, pues se queda pues como si no, como analfabeto, porque no lo entiende, no lo manejas. Eso es, se lo comentaba yo ayer a mi mujer. Digo, hemos llegado, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Así estamos. Tenemos que superarlo. Y tenemos que poner pilas y ponerle las pilas a la juventud para que se pongan al día. Le guste o no le guste. Y lo que decías tú de estos ingenuos, yo disfruto con ellos. A mí cuando me viene alguno de estos literatos, disfruto, vamos. Disfruto más que un cura con un plato de fabada. Cuando empiezan a hablar y les empiezas a desmentir y a demostrar. Oye, y cuando dicen, no, pero si esto pone aquí, si eso pone aquí, pero fíjate, en este libro pone esto. Y esto hace pensar, que son hojas de papel, pero lee lo que pone aquí en vez de lo que pone en el móvil. El móvil te jode la vista, pero esto no te la jode y te hace funcionar el cerebro. Y esto tiene un nombre y apellido. Si lo del móvil tiene un @ Pepiño Tula. Oye, disfruto con ellos muchas veces, encantadísimo. A lo que decías tú, gente culturizada, gente preparada y que están fuera de lugar con otra mucha juventud. Sí. Mira, te puedo presentar a uno. Gabriel, enséñale la cabeza. Hola. Te puedo presentar a uno. ¿Qué le ha costado? Pues la esquizofrenia que lleva encima. Así te lo digo bien claro. Es el tema, es lo que hay. Una persona que ha sido culturizada, preparada, con sus conocimientos, con sus cosas, un máster en turismo, un máster o grado, como le llamen ahora, empezó a trabajar, estaba trabajando una segunda carrera de magisterio y le vino lo que le vino. Habla 4 idiomas y ahora está estudiando esperanto para matar el rato. Toca guitarra, piano, violín. ¿Y qué? Él es el marginado, el tonto, el gilipollas, para los otros listos. Lamentable. Así estamos. Así estamos. Bueno, no quiero dar mala tabarra, son las 12 de la noche. Hay que rezar el rosario, no os olvidéis. No se nos ofende la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Ojo con los aparatitos. Rosario no tengo Manuel, que te pensado den las rezarlo. intenciones. Que no te vaya a pasar como el de Cataluña. Arturo Manuel. Ojo, que parece que has anotado muy bien tú eso de los aparatitos. Y a dormir con la zanahoria, que es lo mejor. Me voy a negar a rezar el rosario, pero yo os digo que va siendo de irnos a dormir, que yo aún tengo que procesar la grabación y subirla y publicarla y todo lo demás. Media hora más. Así que... Yo tengo que madrugar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Y buen a fin de todos. semana. Nos vemos en la próxima y que sea igual de amena que esta. No se ha Venga. enterado. Hasta luego. Hasta septiembre. Hasta luego. Hasta luego.